Buenas, muy bienvenidos sean todos al canal. Aquí estamos una vez más para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Les invito a suscribirse al canal, a darle like al video y a compartirlo. Vamos a estar compartiendo una palabra muy bonita. Espero que sea de bendición para su vida, que usted pueda escucharla y pueda retenerla en su corazón y que sea una herramienta para su vida y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar con un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí hay un consejo del Señor Jesucristo para las personas. ¿Cuál es el consejo que está dando acá? Dice: escudriñad las escrituras, porque parece que ahí está la vida eterna. Y verdaderamente ahí está la vida eterna, porque las escrituras son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, preste atención a esta palabra y que Dios sea ministrando su vida y que usted pueda recibir bendición a través de esto. Vamos a leer San Juan 14, capítulo 6. San Juan 14, 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un pasaje muy conocido, mucha gente lo ha escuchado. Cuando evangelizamos a las personas le decimos: Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él. Pero ¿a qué se refería Jesús con esto? ¿De qué estaba hablando? Y es como quiero empezar el mensaje. Para entender un poco de qué se refería Jesús, que Él era el camino, la verdad y la vida, quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 30. Éxodo 30, del verso 17 al 21. Y el subtítulo de estos versículos dice: la fuente de bronce. Leemos: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Aquí vemos que en el tabernáculo había un utensilio, el cual se llamaba la fuente de bronce. Era como una pileta en la cual tenía agua arriba y abajo. Ahora usted dirá: pero me habló del camino, la verdad y la vida, y ahora me habla de una pileta. Ok, quiero que entiendan esto. Dice que cuando nos acerquemos a Dios tenemos que lavarnos para no morir. Sí. Pero el tabernáculo tenía algo particular. En el tabernáculo habían 3 puertas. La puerta externa, la que estaba más afuera, la gente caminaba por fuera del tabernáculo. La primera puerta se llamaba el camino. Y para poder ingresar al tabernáculo de reunión, que representa la presencia de Dios, primero había que pasar por el camino. Entonces Jesús le dice a la gente: yo soy el camino. Escudriñan la escritura porque a ustedes les parece que ahí tienen vida eterna. Y después te dice: yo soy el camino. Entonces Jesús dice: para poder entrar necesitas pasar por mí.
No hay otra forma de ingresar, no hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de acercarse a Él, sino primero pasar por el camino. Y después, más adelante, después de esta pileta donde la gente se lavaba, estaba la segunda puerta donde entraba uno al lugar santo. Esa puerta se llamaba la verdad. Para usted poder ingresar al lugar santo, primero tiene que haber pasado por el camino y después tenía que haber hecho una ofrenda y después pasar por la pileta y lavarse para poder ingresar a ministrar a Dios. Y más adelante estaba la última puerta, que era el velo, el cual se llamaba la vida, el cual nadie podía ir a la presencia de Dios porque este velo no permitía. Entonces Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero ahora quiero enfocarme un poco en la pileta. Dice que en esa pileta nosotros nos vemos a nosotros mismos ahí en el fondo. Era como un espejo, el cual nos decía lo que realmente hay en nosotros, cuán sucios estamos. Esa pileta dice que por la parte interna, cuando el sacerdote llegaba y se asomaba para poder lavarse, se veía a sí mismo y lograba ver su suciedad. Tenía que lavar sus pies porque el diario vivir del hombre le ensucia y no puede llegar delante de Dios sucio así nomás y presentarse. Necesita tomar esa agua y que lo limpie. Esa era la función de la pileta, que el sacerdote se viera a sí mismo y pudiera limpiarse. ¿Por qué? Porque más atrás estaba el sacrificio y en el sacrificio posiblemente se había ensuciado con el sacrificio pero entonces iba más adelante y esa pileta le hacía limpiarse para poder acercarse a Dios. ¿Qué representa la agua de esa pileta? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Podríamos hablar un poco de las puertas, pero este no es el tema es el agua de la pileta. Recordemos que dijimos al principio, Jesús dijo: escudriñen la escritura. Y Jesús nos recomienda esto. ¿Por qué? Porque Él sabía que a través de la palabra es donde la persona iba a poder conocerle a Él. Y si no conocía la palabra y no podía ministrar su vida y no podía limpiar su corazón y su mente y sus pensamientos y su caminar, no podría nunca acercarse a Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 15, el verso 3. Amén. No, perdón, hermanos, esta no es la cita que les iba a dar, pero bueno, vamos a ir un momento más adelante. Dame un chancecito. Amén. Sí, vamos, sí está bien el versículo. San Juan 15, verso 3. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí vemos que la palabra del Señor limpia a la persona. Por eso es tan importante que usted escudriñe la palabra.
Permita que la palabra sea como esa ese altar de bronce, esa fuente de bronce donde el sacerdote llegaba y se lavaba y se veía a sí mismo. Así es como Dios quiere que usted permita que la palabra de Dios entre en su corazón para poder limpiarlo, para que usted se pueda acercar a Dios. De otra manera no puede. ¿Cómo hace esta palabra para que usted pueda acercarse a Dios? Bueno, la palabra viene y lo expone a usted. Como el sacerdote llega y se asoma y ve su suciedad, entonces tiene que nacer el arrepentimiento en el corazón y decir: cuánta suciedad hay en mí. Realmente necesito limpiarme. Y es ahí donde la palabra empieza a hallar cabida en el corazón del hombre, donde la palabra le puede transformar. Y entonces así la persona puede acercarse a Dios. Ok, vamos a leer un poquito más en San Juan, capítulo 13, del verso 4 al verso 10. San Juan 13, del verso 4 al verso 10. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Está hablando del Señor Jesucristo. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces Jesús le respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso es lo que el Señor nos dice. Si usted no permite que yo le lave, usted no tiene parte conmigo. Entonces Pedro entendió cuán importante era que Dios lo limpiara. Entonces le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y aquí hay una palabra que el Señor dice. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ve como aquí estaban los apóstoles del Señor y necesitaban ser limpios por la palabra. Y aunque los dos se la escucharon, no todos estaban limpios. No todos le permitieron que los limpie, por eso dijo no todos. Todos sabemos que ahí estaba Judas entre los 12 apóstoles. Pero la palabra que el Señor les habló ya los había limpiado, pero no a todos. Y entonces aquí surge una pregunta. Ya Jesús me limpió. Ya Jesús logró limpiarte a ti con su palabra. O todavía estás como Pedro al principio que dijo: a mí me lavas, Señor. A mí vas a lavar mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mi odio, mi rencor, mi lujuria, mi laxivia, mi codicia, mi envidia, mi celo, mi orgullo, mi arrogancia. A mí me vas a lavar. Y Jesús dice: si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Pedro vio cuán importante eran esas palabras y qué trascendental la declaración de Jesús que le dijo: si no permites que te lave, no tienes parte conmigo. Pero la pregunta viene a usted: ¿ha permitido usted al Señor Jesús limpiar su mente, su corazón, como aquel sacerdote antes de acercarse delante de Dios tenía que lavarse para que no muriera?
Vamos a seguir un poco más en San Juan capítulo 8, verso 43. Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Ese es otro momento cuando Jesús estaba hablando con una gente, pero la gente no le comprendía, y Jesús decía: ¿por qué ustedes no escuchan mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Es esa palabra la que ellos necesitaban entender para poder ser limpios. Por eso mucha gente viene hoy y escucha la palabra, pero no la entiende. Dice que la palabra no haya cabida en sus corazones. Qué triste una persona que la palabra del Señor nunca ha podido tocar ese corazón y limpiarlo y transformarlo. Saben, Jesús dijo: vino a llamar a pecadores. Jesús no te vino a buscar porque estabas limpio, ni a mí me busca porque sea mejor que nadie, sino porque somos necesitados de que nos limpie para poder entrar a la presencia de Dios, para poder ir delante de Dios y compartir, tener intimidad con Dios. Porque una cosa es oír de Dios y otra cosa es tener intimidad con Dios. Por eso dice que aquel día cuando Él venga, muchos dirán: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Jesús dice: nunca los conocí. Yo nunca tuve intimidad con ustedes. Nunca compartimos, nunca me dieron la oportunidad de hablar con ustedes. Ustedes nunca sacaron un rato para mí, solo tenían funciones que hacer, trabajos que hacer, pero no me dieron tiempo a mí. Tenían tiempo para sus amigos, para su trabajo, para su ego, pero nunca los conocí. ¿Y por qué nunca hemos conocido al Señor? Porque no hemos permitido que la palabra entre y nos limpie para poder acercarnos. Nunca hemos ido a través del camino que es Jesús. Nunca hemos pasado por la puerta, la verdad, que es Jesús. Nunca hemos ido por la vida, que es Jesús. Y nunca hemos llegado hasta el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y es que todo cambia en la presencia de Dios. Pero necesitamos lavarnos como el sacerdote. No puedes ir directamente hasta el trono de Dios sucio. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados o dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Pero si tu corazón está sucio, tú no puedes ir delante de Dios. Porque Dios no tolera el pecado. ¿Cómo sabemos que Dios no tolera el pecado? Bueno, porque Jesucristo murió en la cruz, porque dice que fue hecho pecado por nosotros, y Dios descargó su ira sobre su propio Hijo porque se hizo pecado por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, pero ese sacrificio te da entrada al lugar santísimo. ¿Cómo? Permitiéndole que entre a tu vida y que limpie tu corazón y que limpie tu mente y tus pensamientos. Entonces podrás acercarte a Dios, no por tus méritos. Nosotros no estamos acá por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros. Si fuera por nuestros méritos, ya hubiéramos sido consumidos, dice la palabra. Hay un versículo en Hebreos capítulo 4, verso 12. Escuche esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué poderosa la palabra de Dios, que penetra y parte el alma y el espíritu. Saben, el espíritu y el alma son 2 partes del hombre que están muy ligadas. Hay gente que no logra ver la diferencia entre lo que es el espíritu y el alma. Pero el espíritu del hombre, Dios se lo dio, decía yo en
video anterior, para que el hombre tenga relación con Dios. Así como su cuerpo físico se lo dio para que tenga relación con el mundo físico, su espíritu se lo dio para que tenga relación con Dios. Pero está ligado tanto su alma y su cuerpo, como su alma con su espíritu. Pero la palabra de Dios es tan eficaz que corta y divide el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a calar profundo. Si usted le permite que la palabra de Dios entre en su vida, ella va a dividir todas esas áreas, las cuales nadie las conoce, pero usted las conoce. Porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero la palabra también dice, y Jesús no necesitaba que nadie le diese testimonio, porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Porque Jesús es la palabra hecha carne. Ahorita vamos a ver eso, pero vamos a seguir acá. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de Dios. Discierne sus pensamientos y las intenciones del corazón, porque muchas veces, aunque hacemos cosas que en apariencia son buenas, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Que muchas veces hacemos las cosas no por los demás, sino por nuestro beneficio. Pero Dios discierne todo eso. Y es necesario que todo eso sea expuesto delante de Dios para que usted vea cuán necesitado y miserable es sin Dios. Porque el ser humano vive de apariencia. Por eso Jesús le daba tanto a los fariseos. Y le decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque eran apariencia. Pero así está el ser humano hoy, lleno de levadura, de apariencia. Queremos aparentar algo, pero Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es tan importante que usted permita que esa palabra entre a su corazón y transforme su vida. Tal vez uno por sí mismo no puede cambiar, pero Dios, si usted se lo permite, Él lo va a hacer, porque Él es esa espada que penetra y separa y divide. Y esa agua de esa fuente del sacerdote que limpia. Por eso Jesús le dijo al apóstol, si no permites que te lave, no tienes parte conmigo. Vamos a leer San Juan capítulo 1, verso 14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben? Verbo también quiere decir palabra. Jesús es la palabra de Dios. Por eso dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. Por eso dice en Génesis, en el principio era el verbo, en el principio creó Dios. Por la palabra todas las cosas. Por eso también dice la palabra que todas las cosas fueron creadas en Él y para Él. Jesús es la palabra que se hizo carne y habitó. Esa palabra vino a este mundo a limpiar a las personas. Vamos a leer un par de citas más. San Juan capítulo 12. San Juan 12. Versos 47 y 48. En el verso 47 dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito de Jesús no fue venir al mundo a juzgarlo. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, porque el mundo ya había sido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. El hombre desde Adán, desde que Dios lo sacó del huerto, no tenía el acceso para llegar a Dios, y el hombre sin Dios está perdido. Esa es la perdición, cuando el hombre es separado de Dios. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso Jesús dice, yo no vine a juzgar, vine a salvar
lo que ya se había perdido. Y en el verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Vean qué interesante. Esa palabra, la cual está hecha para limpiarlo. Esa palabra que Dios me envió para que usted pudiese limpiar su corazón, su mente, para que usted pudiera acercarse a Dios. Pero si la rechazamos, ella misma nos va a juzgar. Entonces usted tiene dos opciones. Rechaza la palabra o la recibe. Yo espero que usted pueda ser como el sacerdote que llegaba y se veía a sí mismo y decía, necesito limpiarme porque voy a ir a la presencia de Dios. Muchas veces cuando vamos a orar, simplemente tenemos una necesidad o un problema y nos hincamos y entonces le pedimos de Dios esto y aquello. Pero Dios dice, cuando ustedes claman, sus manos están llenas de sangre, de suciedad. Límpiese. Permita que la palabra entre y transforme su mente y su corazón. ¿Sabe? Porque este mundo es pasajero. La palabra de Dios dice, el mundo y sus deleites pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús es la espada de Dios, la que penetra y separa y divide los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quiere usted decirle al Señor, Señor, permíteme limpiarme? Estoy cansado de andar sucio. Jesús dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua lo mantendrá limpio, lo llenará, como decía la vez pasada, saciará su sed. Usted no tiene que andar errante sin Dios, sin salvación. Usted puede acercarse a Dios, pero necesita limpiarse. ¿Cómo? Escudriñe la Escritura. Jesús dijo, escudriñen la Escritura, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, y ellas hablan de mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Esta es la importancia de este mensaje, que usted necesita escudriñar la Escritura porque ahí se encuentra la vida eterna. Y esa Escritura es la que da testimonio de Jesús. Así es que en esta hora yo quiero hacerle una invitación a usted. Yo quiero que usted diga en su corazón, como les dije la vez pasada, Romanos 10, verso 9 y 10 dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, tiene vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted hace esta declaración, Señor, creo en ti, reconozco que soy pecador, que moriste por mis pecados. Entra a mi corazón, limpia mi vida, cámbiala. Entonces esa agua viene como un río y empieza a transformar su ser interior. Usted le dice, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y usted podrá tener acceso al trono de la gracia. Así es que yo le invito que su oración sea genuina de corazón, como dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, mis manos, todo. La hora está avanzada, dice la palabra. Vean lo que está pasando en este mundo. Este mundo no va para mejor, sino que ya empezó el principio de dolores. Estos dolores van a ir creciendo y aumentando. Dice la palabra, acercaos, entre tanto Dios está cercano, mientras puede ser hallado. No vaya a ser que un día se cierre la puerta y ya usted quiera llamar y ya usted quiera entrar y ya no va a poder. Permítale a Dios entrar a su vida. Tal vez usted tiene 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, 70 años.
incluso más. Y ha vivido una vida alejada de Dios y nunca ha sido feliz, nunca le ha permitido a Dios entrar a su corazón y que limpie su vida. Pero nadie va a ir al Padre si no es por Él. No importa lo que a usted le hayan enseñado. Jesús es ese camino. Jesús es la pileta. Jesús es el sacrificio. Usted tiene que permitir que esa palabra, esa espada de Dios penetre y divida las intenciones de su corazón. Así es que reconozca al Señor Jesucristo en su corazón. Reconozca que vino a este mundo a morir por usted. Escudriñe la Escritura para que lo limpie y usted encuentre la vida eterna. Bueno, hasta aquí quedamos con el mensaje. Le invito a que lo comparta, suscríbase al canal, dele like y permitámosle que esta palabra pueda llegar a muchas personas. Saben, hay personas que tienen necesidades y tal vez usted no tiene que darles, pero usted puede darles esta palabra, decir, escuche esta palabra, permítale a Dios que haga algo en su vida. Dios les bendiga, me despido. Espero que la palabra haya sido de bendición para ustedes, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos vemos ahí en un próximo video. La gloria y la honra siempre es para el Señor Jesucristo, porque Él fue el que hizo la obra. Nosotros solo somos barro. Si hay algo bueno que usted logra ver en algún siervo o alguna sierva de Dios, es el Señor, porque dice que la gloria de Dios es derramada en vasijas de barro. Jesús vino a llamar, a salvar lo que se había perdido. Acérquese al Señor. Permítale que Él haga algo en su vida, que cambie el rumbo de su vida. Nos vemos, hasta la próxima. Dios les bendiga.